En Matemáticas 1 nosotros estudiamos lo que es una derivada y decíamos que dy de x era igual a f' de x, siendo y f de x. Tenemos entendido que una derivada es un límite muy especial en donde hemos transformado una secante en una tangente a una curva. Y esa curva es la que se representa por la función y igual a f de x. Pero lo que observamos acá es un cociente, un numerador y un denominador. Esto lo podemos escribir entonces como dy igual a f' de x por dx, y esto por definición lo vamos a llamar diferencial de y. Entonces, el diferencial de y lo puedo escribir así, el diferencial de x lo puedo escribir así, o lo puedo escribir así. ¿Qué es un diferencial desde el punto de vista de ingeniería? Es una cosa, un elemento, un número muy pequeño. Desde el punto de vista de ingeniería, podemos considerar que el diferencial, en caso de las distancias, es algo relativamente pequeño, porque la derivada viene de un límite cuando uno tiene delta de x y dice delta de x tiende a 0. Entonces, las derivadas son tangentes, son formas de nosotros averiguar cómo se comporta un crecimiento, y es también un límite muy importante dentro del cálculo. Entonces, si esto es un diferencial, yo puedo decir ahora que el diferencial de una función como esta parábola será igual entonces a la derivada multiplicado por dx. Esto es, si y es igual a x al cuadrado. Supongamos ahora que y es igual a raíz de x. ¿A qué será igual el diferencial? Entonces, la raíz tendrá su derivada, que será 1 sobre 2 raíz de x de x, que podemos escribir así, dx sobre 2 raíz de x. En otras palabras, el diferencial de esto es lo mismo que tener esto. Observen que esa d que está ahí significa un operador derive y multiplique por dx, y esto corresponde a un diferencial. Pero si a un ingeniero le preguntan qué es un diferencial, de inmediato lo asocia con una medida que es algo extremadamente pequeño, algo muy pequeño. Esa es la idea de los diferenciales. Entonces, si yo tengo una función como y igual seno de x, el diferencial de seno de x será igual a ¿qué? Coseno de x de x. Es algo así como si dice, ¿en dónde está la esencia de esto? La esencia de esto está en que esta parte es pequeña, esta es también pequeña, multiplicado por una cantidad. Entonces, algo muy pequeño multiplicado por una cantidad da algo pequeño. Bien. Entonces, veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos que buscarle el diferencial a esto. Por favor, háganlo ustedes ahí, a ver qué obtienen. ¿A qué será igual ese diferencial? Entonces tenemos que sería la derivada de la raíz de 1 menos x al cuadrado por dx. La derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la raíz
de lo que está dentro por la derivada interna, que sería menos 2x por dx. Por lo tanto, esto será igual a x de x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces el concepto de diferencial es simplemente derivar algo y multiplicar por dx. Ese sería en el caso que la función dependa de x. Pero ahora observemos una cosa de apariencia muy elemental como esta. El diferencial de x al cuadrado es igual a la derivada de x al cuadrado, que es 2x por dx. Pero ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir acá abajo 2x de x es igual. ¿Qué diferencia hay ahora? Ninguna, ¿verdad? No aparece. Sin embargo, hay una diferencia muy importante. ¿Cuál es? Que una está a la derecha y otra está a la izquierda, ¿verdad? Les cambié de posición. Sería lo único. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tomar esta cantidad y meterla dentro de un diferencial y quedaría como esta. En otras palabras, si yo ahora coloco acá debajo x de x y escribo x al cuadrado, ¿qué irá aquí adentro? Aquí dentro tiene que ir algo que al derivarlo me dé x cuadrado nada más. Si probamos, si yo derivo x sobre 3, sería la derivada de x al cubo será 3x cuadrado sobre 3 cancela y sería esa, ¿verdad? Muy bien. Ahora hagamos otra prueba. Supongamos que acá tenemos seno de x por dx. Lo quiero escribir al contrario, sería el diferencial de ¿quién? Entonces, la derivada de una función para que me dé seno debe ser coseno, pero como la derivada del coseno es menos seno, entonces habría que colocarle menos coseno para que dé eso, ¿verdad? Bien. Entonces ya estamos observando aquí que hay como un jueguito. A mí me entregan algo y yo lo puedo llevar a un diferencial, siempre y cuando tenga las características del diferencial. Ahora veamos el siguiente. Dx sobre x, acá lo vamos a colocar como d de el logaritmo de x, ¿verdad? Sería el logaritmo de x. Si yo derivo el logaritmo, ¿qué me da? 1 sobre x de x. Entonces, ese no tiene problemas. Ahora hagamos este. Diferencial de x sobre 1 más x será igual a ¿qué? Sí, por favor, lo dice. Logaritmo natural de 1 más x. Y esto se está volviendo un jueguito fácil ya. Podemos tener y adivinar cuál es el diferencial. Ahora, hagamos el siguiente. Supongamos que tenemos este. ¿Qué función debo yo de derivar para encontrar que me dé 1 sobre x al cuadrado? O sea, dx sobre x al cuadrado. ¿A qué es igual la derivada? La derivada de 1 sobre x. Eso. Entonces, si es menos 1 sobre x cuadrado, entonces yo puedo escribir que la derivada de menos 1 sobre x es igual a ¿cuánto?
Entonces aquí quedaría menos 1 sobre x. ¿A qué es igual 3 de x? ¿3? 3x, ¿verdad? O sea, yo puedo meter una constante o sacar una constante en un diferencial. Podemos escribir algunas cosas como estas. El diferencial de una constante por x será igual acá por dx. Podemos escribir que el diferencial de una suma será igual de x más de y. Si tiene z más de z, etcétera, ¿verdad? De esa forma. Entonces, vamos a hacer ahora algo como esto. ¿A qué puede ser igual el diferencial de x seno de x? Traten de hacerlo ustedes. Ese es un producto. Entonces sería la derivada de ese producto. Sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, todo multiplicado por dx. En otras palabras, dx seno de x será igual a seno de x más x coseno de x de x. Quedaría así. ¿Eso a qué nos lleva? A pensar que el diferencial de x por y sería la derivada de ese producto por dx. Sería, en este caso, tendríamos que aplicar la regla de la derivada de un producto. Entonces empecemos a derivar ese producto. La derivada de x es igual a ¿cuánto? La derivada del primero es 1 por y, más, tenemos x por la derivada de x, todo multiplicado por dx. Entonces nos quedaría que xy será igual a y de x más x de y. O sea, el diferencial de un producto será uno por el diferencial del otro, el otro por el diferencial del uno. Aplicando la definición de lo que es el diferencial. Ahora, tratemos de adivinar o de intuir a qué será igual el diferencial de un cociente. Tendríamos el cuadrado del denominador, ¿verdad? Ahora sí, siga. Sería x por el diferencial del numerador más o menos y por dx. Ahí no he aplicado la regla de la derivada de un cociente. Hemos intuido que esa puede ser, que ese puede ser el diferencial, ¿verdad? Ahora apliquemos la regla. A ver, la regla que nos dice. La regla dice, la derivada de un cociente es el cuadrado del denominador, el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, todo multiplicado por dx. ¿Y esto es igual a qué? Será igual a x de y de x por dx menos y de x por dx. Este y este cancela, este es igual a 1
luego esto será igual a x por dy menos y por dx, lo cual corresponde con lo que habíamos intuido de lo que puede ser el diferencial de un cociente de esas dos variables que tenemos ahí. Esto es muy útil para las integrales que vamos a realizar más adelante y va a ser súper útil para las ecuaciones diferenciales en matemáticas cuartas. Entonces mire que ya hemos roto el concepto ese de la derivada de y de x y hemos llevado un numerador y un denominador a transformarlo en un cociente de algo muy pequeño sobre algo muy pequeño. Pero, ¿qué puede dar algo muy pequeño sobre algo muy pequeño? ¿Qué daría? No sabemos. Puede dar cualquier cosa. Algo muy pequeño sobre algo muy pequeño no le garantiza que dé algo muy pequeño. Y eso es lo que tenemos con un dy sobre un dx, da una función que puede tener cualquier valor. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que queremos hallar el diferencial de x a la n, donde n es una constante, x es una variable. Entonces, esto sería igual a ¿qué? A n, x a la n menos 1 de x, ¿verdad? Esto viene de si la función es x a la n, una función potencia. Pero entonces hagamos lo siguiente. Nx a la n menos 1 de x es igual a dx a la n. Voy a escribirlo así. ¿Verdad? Pasamos a dividir lo que está multiplicando y quedaría. Pero supongamos que en vez de n, no, voy a colocar m. Entonces me quedaría que n es igual a m más 1. Entonces vamos a escribirlo así. X a la m de x será igual a 1 sobre m más 1 de x a la m más 1. Pero como este número es una constante, yo lo puedo meter acá. Y esto será igual al diferencial de x a la m más 1 sobre m más 1. Si alguien ya ha visto Matemáticas 2, se dará cuenta que acabamos de hacer una integral sin integrales. Y todavía no hemos hablado de integrales, pero ya hicimos una integral. Esto nos puede llevar a esta pregunta. ¿A qué será igual el diferencial de raíz cúbica de x? ¿Qué hay que colocar acá? Por favor, traten de hacer ese. Tenemos que esto sería algo así como x a la menos 1/3 de x, ¿verdad? De aquí concluimos que m es igual a ¿qué? Menos 1/3. Entonces nos quedaría diferencial de x a la menos 1/3 más 1 sobre menos 1/3 más 1. ¿Y esto qué nos da? 2/3 y abajo 2/3. De acá concluimos que el diferencial será entonces 3/2 de x a la 2/3 y hemos hecho el diferencial de esa forma. Entonces miren que todo esto lo vamos a necesitar cuando estemos ya trabajando con integrales más adelante. Entonces todo esto tiene su parte interesante, que son las tareas. Tarea.
Eso lo dejamos para la casa, para que ustedes las hagan en casa. Entonces ya estamos viendo algo en relación al concepto del diferencial. Y esta es una herramienta que va a ser muy útil más adelante para hacer integrales rápidamente y por un método que ya llamaremos adecuadamente sustitución y por qué. Esa D que aparece ahí es un operador diferencial. Es algo que procesa lo que está dentro. Lo que está dentro es una función, que en vez de escribir y, escribimos raíz de seno de x al cuadrado, por ejemplo. Entonces, esto es lo que compete en sí a lo que son los diferenciales. Si yo tengo una distancia x y tomo un pedacito muy pequeño, lo puedo llamar desde el punto de vista de ingeniería un dx. Dice, voy a tomar un diferencial de eso. Si yo tengo un área y tomo un pedacito muy chiquitico, digo, si esta es A, voy a tomar algo muy pequeñito y ese es un de A. Esa es la forma como se habla el ingeniero cuando está trabajando con derivadas. Sin embargo, lo importante es entender el concepto del diferencial por el momento para trabajar esto. Si yo tengo una circunferencia que tiene C y tomo un pedacito muy pequeño, ¿esto qué será? Entonces alguien me pregunta, ¿cuánto vale toda esta? Pues vale C, la longitud de esa circunferencia vale C. Entonces, ese pedacito chiquitico es igual a ¿qué? Un de C y listo, un diferencial. Y esto es supremamente importante en la aplicación ya cuando estén viendo física o la parte eléctrica o la parte de conceptos de modelos, ¿no? Más adelante. Por ejemplo, si yo tengo un pedazo de área bajo una curva y digo, esta área vale A. Entonces, si yo tomo una franja muy pequeñita de ella, digo, esta franja es un diferencial de área. Una cosa pequeña. ¿Por qué? Porque tiene una altura f de x en un punto de x. ¿Y cuánto vale la base chiquitica que tenemos acá? De x. Una cosa muy pequeña, ¿verdad? Porque este es el eje de las x y este es el eje de las y o el eje de las f de x, que son lo mismo que las y.